Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo mensaje. Como siempre, les saluda y les habla el pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy abordaremos y analizaremos una vez más de forma expositiva un nuevo pasaje de la Palabra de Dios. Primero, para enseñarle a usted cómo debe analizarse la Palabra de Dios. Segundo, para que usted compare nuestras enseñanzas con las de otros predicadores que exponen la Palabra de Dios. Y tercero, para que usted vea una vez más cómo converge el Evangelio en todo pasaje de la Palabra de Dios. Dicho este breve preámbulo, analizaremos entonces el texto seleccionado de hoy en 8 partes. Así que, como el viaje expositivo es largo, iniciemos entonces ya la lectura del texto de hoy y entremos en materia. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Andan muchos por ahí, de los cuales os avisé muchas veces, y aún ahora lo digo otra vez hasta con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Su destino será la perdición, su Dios es el vientre, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, qué intensidad tiene este pasaje de Pablo que analizaremos hoy? Solo de leerlo ya impacta, pero está en la Biblia y hay que predicarlo. Entremos entonces en el análisis de la primera frase que dice: Andan muchos por ahí. Nosotros también en el día de hoy podríamos decir con la misma contundencia de las palabras de Pablo que andan muchos falsos pastores y vividores por ahí. Hay muchos principiantes y charlatanes por ahí. Hay mucho cantante de música mal llamada cristiana y showmans por ahí. Hay mucho negociante de la fe que cobra por cantar por ahí. Andan muchos haciendo negocio de la fe por ahí. Andan muchos dando conferencias de aire por ahí. Andan muchos pastores en hoteles de lujo, en aviones privados y con guardaespaldas por ahí. Así que no se extrañe de esto que decimos y mire lo que también dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Llevados por el amor al dinero, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Hay muchos de estos por ahí, estimado oyente. Así que hoy aprovechemos esta pequeña frase de Pablo para decirle que tenga cuidado porque hay muchos por ahí viviendo del negocio de la religión, como decía Pedro y Pablo. Pero pocos somos los que estamos para difundir el mensaje del verdadero evangelio y la sana doctrina sin que sea un negocio. Tenga cuidado, porque hoy también hay muchos por ahí. Pasemos al análisis de la segunda frase, que dice: de los cuales os avisé muchas veces. El contenido de esta frase, estimado oyente, es exactamente lo mismo que hacemos en este canal. Vez tras vez, muchas veces avisamos contra los pentecostales, contra los adventistas, contra los reformados calvinistas, contra los divorcistas, contra los que defienden la psicología, contra las doctrinas católico-romanas, contra los ladrones de la doctrina de la prosperidad, milagros y diezmo. Muchas veces avisamos del peligro de los mesiánicos, de los mormones, de la teoterapia, de los pare de sufrir, de los unicitarios, de los solo Jesús y de 100 sectas más. Muchas veces avisamos aquí contra los cantantes y el negocio de la música cristiana. Muchas veces denunciamos a las mujeres predicadoras y líderes de la iglesia. Muchas veces hemos dicho que estamos bíblicamente en contra de la mujer que enseña, pastorea y lidera en la iglesia, porque eso es pecado. Muchas veces avisamos desde este canal contra el divorcio, contra el recasamiento del divorciado, contra los pastores que defienden el divorcio y son recasados. De esos pastores, muchas veces hemos dicho que no están acreditados para predicar por su mal testimonio y por estar en adulterio por ser recasados.
Dice 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. El pastor debe ser marido de una sola mujer. Muchas veces en este canal denunciamos la fornicación, la unión libre y el adulterio. Muchas veces hemos denunciado en este canal el robo del diezmo. Muchas veces hemos predicado contra la falsa oración de fe y la oración del pecador y sus 4 leyes espirituales. Muchas veces hemos avisado que no es necesario congregarse si no se dan las condiciones de un lugar idóneo y bíblico. Muchas veces hemos avisado en este canal que tenga cuidado con los bonachones pastores moralistas del día de hoy, porque la moralidad sola no salva a nadie. Muchas veces hemos avisado que examine cuál evangelio se predica en su iglesia. Muchas veces hemos avisado de la forma sensual e inmoral de vestir de las mujeres en las iglesias del día de hoy. Muchas veces a lo largo del canal usted puede ver que repetimos muchas veces la doctrina fundamental de la iglesia y la separación que hacemos de forma radical entre las cabras y las ovejas, o la separación radical del trigo y la cizaña. Así que podemos decir que somos imitadores de Pablo, porque también, al igual que él, a viva voz, muchas veces avisamos a la gente que tenga cuidado con lo que recibe. Este canal es como una voz que clama muchas veces, avisando en el desierto de la red. Tenga cuidado con lo que oye y enderece sus caminos doctrinales ante el Señor, estimado oyente. Que conste nuestro aviso en acta. Pasemos al análisis y comentario de la tercera frase de Pablo. Lo digo otra vez hasta con lágrimas. Qué frase tan preciosa de un hombre modelo como Pablo. Un hombre radical, un hombre firme, un hombre hasta fuerte, y sin embargo es capaz de tener lágrimas para los suyos, para sus ovejas, los filipenses. Así es un buen pastor. Como si rogase como un padre a los filipenses diciéndoles: cuídense por favor de esta gente. Así hacemos también nosotros, estimado oyente. Cuidamos a los nuestros y a la vez también extendemos nuestro ruego al religioso inconverso del día de hoy, diciéndole también como Pablo decía: como si Dios rogase por medio nuestro, te rogamos, reconcíliate con Dios. Así era el corazón entrañable de Pablo, que veía al inconverso con un pie en el infierno, y al borde mismo del abismo le rogaba: reconcíliate con Dios. Así que, estimado oyente que nos sigues, decimos esto igual que Pablo. Una vez más, recibe nuestro mensaje de cada semana, de cada programa, con la misma idea final. Le rogamos, estimado oyente, reconcíliese con Dios por medio del Evangelio. Y una vez más le decimos: tenga mucho cuidado con los lobos, las hienas y las serpientes. Y también una vez más le recordamos que el Señor le manda a usted que se convierta por medio de las 2 condiciones de salvación que Él puso, y son las siguientes. Escuche bien. Primera condición de la salvación: usted debe reconocer ante Dios sus pecados de forma concreta y debe abandonarlos. Por ejemplo, si usted es celoso, debe reconocerlo y abandonar los celos. Si usted es mentiroso, debe reconocerlo y debe dejar de mentir. Si usted es mujer y viste sensual, destapada y mundana, debe reconocer ese pecado inmoral y abandonarlo. Si usted es terco, soberbio, orgulloso y altivo, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es machista y duro de carácter, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es inmoral o sensual, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es religioso, debe reconocer ese pecado y abandonarlo. Si usted cree en el divorcio, debe reconocer ese pecado y desecharlo. Si usted es murmurador y perjudica con su lengua a otras personas, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted vive pensando mal, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted practica el adulterio, la fornicación o la unión libre, usted debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es homosexual o lesbiana, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es fumador, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted gasta el dinero en lo que no debe, tiene que reconocerlo y abandonarlo.
Si usted está subido de peso porque tiene su deleite en comer y comer, debe reconocerlo y abandonarlo. Si usted es mujeriego, bebedor y juerguista, debe reconocerlo y abandonarlo. Y si usted ahora mismo tiene un pecado en su mente que usted comete diariamente, debe reconocerlo y abandonarlo. Estos son solo algunos pocos ejemplos concretos que le decimos a usted que debe obedecer porque son parte de la primera condición bíblica de la conversión. Es decir, usted debe reconocer delante de Dios, el juez del universo, sus pecados de forma individual y abandonarlos. Esa es la primera condición de la salvación. Pero Dios pone una segunda condición. Usted debe reconocer que sus pecados merecen la justicia divina. Usted debe reconocer que merece la ira de Dios por sus pecados. Entonces, usted debe apropiarse de la justicia que cayó sobre el Señor Jesús por sus injusticias cometidas a lo largo de la vida. Esta es la segunda condición bíblica de salvación que Dios le pone. Obedézcala. Así que, estimado oyente, vaya a su habitación, o busque un lugar tranquilo y en sus palabras, póngase de rodillas delante de Dios. Descálcese en señal de reverencia, como siempre decimos. Y allí en sus palabras obedezca las dos condiciones. Primera condición, reconozca sus pecados como le hemos dicho. Segunda condición, agárrese, aprópiese de esa justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Y antes de levantarse de ahí, dele gracias al Señor por este precioso Evangelio. Y dele gracias por la providencia de haber llegado este Evangelio a su vida. Cuando usted obedece estas dos condiciones que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces usted es perdonado, reconciliado con Dios y ahora sí podrá entrar un día en la gloria de Dios. ¡Aleluya! Este Evangelio, sintéticamente dicho, es lo que muchas veces repetimos también en este canal, casi hasta con lágrimas, a toda la audiencia una y otra vez, tal como lo hacía Pablo en su día. Porque en este canal somos netamente paulinos. Que conste en acta. Pasemos al análisis y comentario de la cuarta frase que dice: son enemigos de la cruz de Cristo. Al entrar en el análisis expositivo de esta cuarta frase, la frase más importante de nuestro texto de hoy, se impone la pregunta siguiente: ¿qué es eso de ser enemigos de la cruz de Cristo? Pablo no se refiere a la cruz física de Jesús, como hablando de la madera donde Jesús el hombre fue crucificado, no, sino que, preste atención, cuando Pablo habla de la cruz, se refiere al significado espiritual e invisible de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Repito, cuando Pablo habla de la cruz, se refiere al significado espiritual e invisible de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios. Decir ser enemigo de la cruz es algo gravísimo. Es como rechazar la obra que Cristo hizo en la cruz. En el estudio contextual del libro de Filipenses, entendemos que esos enemigos literalmente eran los judíos, porque Pablo en capítulo 3:2 había dicho: tened cuidado con los mutiladores del cuerpo. Y eso es una forma original de referirse a los judíos que tenían la obsesión de que, si alguien no se cortaba, o sea, no se circuncidaba, entonces su fe no valía nada. Estos judíos mosaicos estaban presionando a los filipenses a que también se circuncidaran, para que así su fe sí tuviera valor. Pero Pablo dice que si uno sigue con las tradiciones, leyes y demás normas del antiguo pacto, se hace enemigo de la obra de la cruz de Cristo. Jesucristo, al llegar a la cruz, ya había cumplido toda la ley. Por lo tanto, el que recibe lo que el Señor Jesús hizo, entonces es como si ya hubiera cumplido toda la ley. Por lo tanto, no tiene que andar circuncidándose ni cumpliendo nada del antiguo pacto. Cristo abroga el antiguo pacto. Por lo tanto, toda aquella secta o persona del día de hoy que quiere aún cumplir la ley del antiguo pacto, se hace enemigo de la cruz, porque Cristo ya cumplió la ley, y en la cruz se da el fin y el cumplimiento de toda la ley. Por lo tanto, ya no tenemos que cumplir el antiguo pacto.
sino solo cumplir el nuevo pacto. Y ahora mismo estoy pensando en los cerrados adventistas y mesiánicos. ¿Y cuáles son los dos mandamientos más importantes del nuevo pacto? Los dos mandamientos del nuevo pacto más importantes son: primero, arrepentirse de sus pecados de forma concreta y abandonarlos. Segundo, apropiarse, creer, recibir, abrazar, agarrarse, echarse encima la justicia del Señor Jesús que fue descargada en la cruz sobre él por sus injusticias. Cuando usted obedece estas dos condiciones, Dios lo perdona y lo salva. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se ve constantemente esta confrontación de los judíos contra los nuevos convertidos para que no dejen las costumbres judías o tomen las costumbres judías para ser así un verdadero creyente. Eso lo vemos aquí en este libro, eso lo vemos también en el libro de Colosenses, eso lo vemos en todo el libro de Hebreos y también muy claramente lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4, donde los judíos desechan la justicia divina de la cruz para agarrarse a su propia justicia humana. Es decir, este pasaje de Romanos, un poco más amplio, es exactamente igual que el que estamos viendo en el libro de Filipenses. Así que parafraseando el texto de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4, quedaría más o menos así. Yo doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, pero su celo no lo tienen conforme al verdadero conocimiento, porque ellos ignoran la justicia de Dios, procurando poner su propia justicia, no sujetándose así a la justicia puesta por Dios que es Cristo en la cruz. La justicia para todo aquel que cree en él. Qué increíble pasaje, estimado oyente, este de Pablo. El más claro del Nuevo Testamento en este tema de los judíos que rechazaban la obra de la cruz, rechazaban ser justificados solamente por la obra de justicia caída en la cruz, queriendo añadir sus propias justicias, y así es como se hacen enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Cuando algún pastor o sacerdote quiere poner otro evangelio u otro método de salvación que justifica al hombre ante Dios, que no sea el verdadero evangelio de la justicia de la cruz, esos pastores que quieren aún vivir en el antiguo pacto se hacen enemigos de la cruz de Cristo y se hacen nada menos que enemigos de Dios. En el día de hoy, los evangelios de la prosperidad, el evangelio de la oración de fe, el evangelio de las 4 leyes espirituales, el evangelio adventista de vivir en el antiguo pacto cumpliendo ritos como el ayuno, el sábado, el diezmo, las primicias, las fiestas judías, e incluso algunos hasta se circuncidan. Otros hasta se visten como los judíos, con la kipá y el talit o la barba larga. Otros usan altar y sacerdotes, como en el caso de la Iglesia Católica, con el evangelio de la salvación por obras. Es decir, una religión confiando en sus justicias. Todo eso constituye también en el día de hoy ser enemigos de la cruz de Cristo, porque son doctrinas, son justicias, son evangelios, son métodos y son enseñanzas contrarias a la esencia teológica de la cruz. Cuando alguien quiere cuestionar, complementar o añadir a la obra de justicia caída en la cruz, se constituye en enemigo de Dios, en enemigo de la cruz de Cristo. Ahora, aprovechamos este texto para preguntarnos una vez más, ¿qué sucedió en la cruz? Preste atención, por favor, estimado oyente, a lo que sigue. Punto número 1. En la cruz el Padre mata a su Hijo para descargar su furia. Furia que produce en los pecados del hombre y de esa manera hacer justicia de sus injusticias. Punto número 2. En la cruz se produce el desgarro de la unidad divina. Sí, la unidad y comunión eterna que había en el Trino Dios, en la cruz se desgarra, se rompe, se separa y dos aborrecen, maldicen, expulsan y matan al tercero. El Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, ejecuta al Hijo bajo la justicia divina.
en sacrificio voluntario por sus injusticias, estimado oyente. Todo esto sucede para que un día el hombre que se apropia de esta justicia que le cayó al Señor Jesús y se apropia de este desgarro de la cruz, ese hombre no sea maldecido, ajusticiado, desgarrado y separado de la presencia de Dios por toda la eternidad. Punto número 3. En la cruz, Dios muestra lo que piensa y siente del pecado y del pecador. Dios ve al pecado y al pecador como una sola cosa, como algo aborrecible que despierta su ira, la ira divina, la ira de Dios. En la cruz se demuestra la furia, la ira, la indignación que Dios tiene hacia el hombre y sus pecados. Dios muestra en la cruz que aborrece al pecado y al pecador. Y toda persona, pastor o doctrina que niegue esta verdad teológica que estamos diciendo, se constituye en enemigo de la cruz y en definitiva en enemigo de Dios. En la cruz Dios descarga toda la ira y toda la justicia que merecen las injusticias del hombre. En la cruz se descarga la justicia de todas sus injusticias, estimado oyente, para que el hombre, o sea, usted, si se ampara de esa justicia ya caída en la cruz, entonces no le caerá a usted esa justicia divina ni esa ira de Dios en la eternidad. Así que, si usted no tiene la justicia de Cristo que lo hace justo delante de Dios, entonces, cuando usted muera, el día del juicio, le caerá a usted esa justicia divina por causa de sus injusticias, y por haber rechazado aquí en la tierra la justicia del Señor Jesús. Repito, si usted no tiene la justicia de Cristo, que la recibe por medio de la conversión, que lo hace justo delante de Dios, entonces, cuando usted muera, el día del juicio le caerá a usted esa justicia divina por causa de sus injusticias cometidas en su vida y por haber rechazado aquí en la tierra la justicia del Señor Jesús. Este es precisamente el ministerio jurídico del Espíritu Santo y también nuestro ministerio jurídico. Convencer al hombre de sus injusticias, convencer al hombre de la justicia de la cruz y convencer al hombre del juicio del cual no se librará excepto que se apropie aquí en la tierra de la justicia de la cruz. Y entonces, en lugar de ser enemigo de la cruz, usted se convierta en un beneficiario de esa bendita justicia de la cruz. Pero, si usted se ampara en sus obras justas, si usted se ampara en una iglesia errada, si usted se ampara en una denominación, si usted se ampara en que es buena persona, si usted se ampara en la oración de fe o en haber repetido la oración del pecador, si usted se ampara bajo cualquier otra justicia que no sea la justicia de la cruz de Cristo, eso lo hace a usted nada más ni nada menos que enemigo de la cruz de Cristo y enemigo de Dios. Tenga cuidado, estimado oyente. Esta es la más maravillosa noticia que no nos hace enemigos de la cruz, sino por el contrario, nos reconcilia con Dios por medio de la justicia caída en la cruz. Glorioso evangelio que nos ha sido encomendado. Pasemos ahora al análisis y comentario de la quinta frase de Pablo. Dice: su destino será la perdición. ¿Qué podríamos decir de esta frase? Pues para empezar, ¿se da cuenta, estimado oyente, que Pablo dice sin miedo que todos esos malos enseñadores están perdidos? ¿Su destino es la perdición eterna? ¿Se da cuenta de la radicalidad con la que confronta el apóstol Pablo a los predicadores de aquel tiempo que predicaban un evangelio diferente y falso? De la misma manera también nosotros podemos decir con objetividad, radicalidad y autoridad bíblica, como lo hizo Pablo, que, en primer lugar, existe la condenación eterna. En segundo lugar, si una persona o predicador no tiene el correcto evangelio de la justicia de la cruz, está perdido y llevando a otras personas a la perdición. A los enemigos de la cruz, a los enemigos del verdadero evangelio, les espera la perdición eterna. La perdición es real, dice este pasaje de Pablo. ¿Se da cuenta por qué en este canal y en este ministerio somos tan radicales contra los malos predicadores del día de hoy? ¿Y por qué insistimos e insistimos tanto en el tema del evangelio verdadero para que el oyente deje de ser enemigo de la cruz y escape de ese destino de perdición eterna?
Tenga entonces cuidado, estimado oyente, a qué predicadores está escuchando y asegúrese que no sean enemigos de la cruz de Cristo con una enseñanza doctrinal errada de la cruz, porque entonces usted seguirá tras ellos camino de la perdición eterna. Tenga cuidado con los solo moralistas, tenga cuidado con los materialistas, tenga cuidado con los sensacionalistas, tenga cuidado con los pentecostalistas, tenga cuidado con los calvinistas, tenga cuidado con los romanistas, tenga cuidado con los livianistas, tenga cuidado con los psicoanalistas, tenga cuidado con los feministas, tenga cuidado con los adventistas, tenga cuidado con los ecumenistas, tenga cuidado con los mesianistas, tenga cuidado con los unicitaristas, tenga cuidado con los presbiterianistas, tenga cuidado con los metodistas, tenga cuidado con los anglicanistas, tenga cuidado con los ruselistas, tenga cuidado con los falsos bautistas y tenga cuidado con los cantantes artistas. Todos ellos, por su doctrina errada y conducta errada, son enemigos de la cruz de Cristo y van camino de la perdición eterna por tener una doctrina, un evangelio y un método de salvación equivocado basado en otra justicia y no en la justicia de la cruz. La perdición es real, estimado oyente. Una vez más la Biblia ratifica aquí que la condenación del hombre es real. Perdición o condenación es una palabra terrible que significa perdidos para siempre y separados de Dios para siempre, sin esperanza para siempre, sin oportunidad para siempre, sin salida para siempre y aún encima un castigo consciente, corporal y eterno. Solo de decirlo ya estremece. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la sexta frase de Pablo, que dice: Su Dios es el vientre. Pablo continúa con su exhortación muy fuerte en estos dos versículos de Filipenses capítulo 3, donde dice que estos malos predicadores no solo son errados en su mensaje, sino que también dice que su Dios es su vientre. Y nosotros podríamos arriesgarnos a decir también que no solo su Dios es su vientre, sino también que su Dios es su bajo vientre. O sea, son hombres y mujeres sensuales, carnales, inmorales en acciones y en vestimenta, en adulterio, en fornicación, en vivir juntos, en unión libre y divorciados y recasados incluso varias veces. O sea, el mundo inmoral en su máxima expresión metido en la iglesia. En el día de hoy hay muchos pastores divorciados y recasados, vividores de la religión, que usan la religión para satisfacer su vientre y su bajo vientre. Hombres vividores, carnales y sensuales, como dice la Escritura. Recasados que defienden la falsa doctrina de la buena vida y el recasamiento del divorciado. Pero eso es pecado. De estos pecados está llena la iglesia del mal llamado mundo cristiano del día de hoy. Pequeñas o grandes iglesias, pastores poco conocidos o pastores famosos y muy conocidos, hombres y mujeres cuyos dioses son su vientre y su bajo vientre, es decir, comilones e inmorales. Si usted está en una iglesia de una pastora vestida de forma sensual, ahí tiene una mujer cuyos dioses son su vanidad y lo mundano. Si usted está en una iglesia cuyo pastor no está enfermo, pero está gordo, su Dios es su vientre, como dice Pablo, porque la gordura, por comer sin control, es pecado y mal testimonio. Un predicador que está gordo no debería predicar nunca ni ser líder, es mal testimonio para su audiencia y no está cuidando su cuerpo y es pecado. ¿Cómo va a enseñar que hay que cuidar el cuerpo y enseñar a la audiencia sobre el dominio propio si él mismo no lo cumple? Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 21. ¿Tú que predicas a otro, no te predicas a ti mismo? ¿Cuántos pastores y pastoras, cantantes, que son gordos y gordas, están predicando y cantando dando mal ejemplo, siendo que no están enfermos? Eso es pecado.
cuyo Dios es su vientre. No tienen templanza ni dominio propio, ni tampoco buen testimonio. Están estropeando su cuerpo y siendo de tropiezo para sus seguidores. Los gordos y las gordas están en pecado. Un hombre gordo, si no está enfermo, no puede ser predicador, ni pastor, ni líder. Está en pecado. Su Dios es su vientre. Si esto está en la Biblia, estimado oyente, entonces alguien tiene que alzar la voz y decirlo. Porque el mundo cristiano evangélico del día de hoy está lleno de hombres y mujeres que idolatran la comida, la buena vida y la inmoralidad, cuyos dioses son su vientre y su bajo vientre, que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la séptima frase de Pablo. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. O dicho en otras palabras, estos pastores y pastoras que dan vergüenza ajena son tan ciegos y ciegas que ellos mismos no se dan cuenta que están dando vergüenza ante los demás con su forma inmoral de vestir o su forma de actuar y predicar en el circo de la iglesia. Dan vergüenza. Pero ellos no se dan cuenta, dice Pablo. Y así lo decimos nosotros también. Cuando uno ve los circos de la iglesia, cuando uno ve los gritos, los revoltijos que allí hay, los escándalos de inmoralidad, el desorden, o cuando uno ve a un pastor enseñando lo falso, a uno le da más vergüenza que a ellos mismos, porque ya han perdido la capacidad de la vergüenza. Es tal la magnitud de la degradación a la que hemos llegado en el ambiente mal llamado cristiano y religioso del día de hoy, que hasta se enorgullecen de lo que hacen mal. Y ya lo decía Isaías en capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Ay de los que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Ay de los que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Salga de esos lugares de vergüenza, estimado oyente, y no se haga cómplice de sus vergüenzas. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Oí una voz del cielo que decía: Salid de ahí, pueblo mío, para que no seas cómplice de sus pecados, ni recibas parte con ellos en sus castigos. Pasemos ahora al análisis y comentario de la última y octava frase de Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 19, que dice: Solo piensan en lo terrenal. A lo largo de este estudio, frase a frase, una tras otra, y así hasta un total de nada menos que 8 frases analizadas con detalle, hemos leído de Pablo frases denunciadoras, frases de advertencia, frases fuertes, frases que no podemos dejar de decir nosotros también en el día de hoy como las dijo Pablo en su día, y que nos sirven también a nosotros en el día de hoy porque la historia se repite. La frase dice: solo piensan en lo terrenal. ¿En qué está pensando usted, estimado oyente? ¿En qué piensa su iglesia y su pastor, estimado oyente? Los carnales piensan en lo carnal, los sensuales piensan en lo sensual, los terrenales piensan en lo terrenal. Lo que uno piensa es lo que uno es y lo que uno hace. Lo que uno piensa es porque lo tiene en su corazón, y así lo dice Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno de su corazón saca lo bueno. El hombre malo de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de qué habla usted todo el día? ¿De qué habla su pastor cada día que predica? Si solo piensan en lo terrenal, hablarán de lo terrenal, y quedan como mentirosos si dice que piensan en lo espiritual. ¿En qué piensa usted todo el día, estimado oyente? ¿En la prosperidad, en las bendiciones, en las sanidades, en decretar, en pactos, en ser rico, en ser de mejor estatus social, en la buena vida o en lo espiritual? La Biblia dice aquí en Filipenses que los malos pastores y los falsos creyentes solo piensan en lo terrenal, difunden lo terrenal, predican lo terrenal e invierten en lo terrenal. Así que observe cómo habla su pastor o cualquier persona, y así verá lo que piensa y lo que hay dentro de su corazón, para ver si esa persona o ese pastor es terrenal o espiritual. Lo que uno habla
es lo que uno es. ¿Quiere ver cómo somos, estimado oyente? Simplemente oiga todo nuestro canal. ¿Quiere conocer en verdad lo que hay dentro de alguien? Mire lo que habla. Hablamos lo que pensamos y hacemos lo que pensamos. Por lo tanto, es muy importante tener buenos pensamientos, correctos pensamientos, bíblicos pensamientos, en definitiva, buena doctrina, para que el hablar y el hacer no sea como el de estos perdidos que habla Pablo y los perdidos del día de hoy. Nosotros pensamos en lo espiritual y en lo eterno, enseñando constantemente en este canal la verdad espiritual más grande del universo, el Evangelio. Aquí no enseñamos de prosperidad, no enseñamos sanidades, no enseñamos a buscar la buena vida, no enseñamos de milagros, no enseñamos a que pare de sufrir, sino que enseñamos la verdad y cómo entrar al reino futuro material por medio del Evangelio espiritual. Ahora, ya que Pablo habla de hacer pensar, entonces para terminar también nosotros queremos que piense lo siguiente, estimado oyente. ¿Se ha puesto a pensar cuántos canales de radio y televisión hay en el mundo secular que difunden solo malas noticias y vanidad? ¿Se ha puesto a pensar cuántos canales de radio y televisión mal llamados cristianos solo difunden lo terrenal, la prosperidad, un falso evangelio y una falsa doctrina? Ahora, ¿se ha puesto a pensar y a contar cuántos canales hay en la red, en la radio y en la televisión que difunden la sana doctrina y el verdadero evangelio? Por eso, al terminar este mensaje de hoy, le pedimos que piense en apoyar al Ministerio Tinajas, estimado oyente. Piense en apoyar voluntariamente este canal para que podamos seguir difundiendo la buena noticia del evangelio y así la gente piense no en lo terrenal, sino en lo espiritual y en lo eterno. Piense en apoyar este ministerio para que podamos seguir enseñando correctamente las verdades doctrinales de la palabra de Dios. Apoye este ministerio que hace pensar a la gente no en lo terrenal, sino en lo espiritual y en lo eterno con la sana doctrina de la palabra de Dios. Piénselo, por favor. Y hasta aquí, estimado oyente, de forma breve con el largo mensaje del día de hoy. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, Nikos Ricoy, pastor bautista del Ministerio Tinajas, cuyo Dios es el Señor Jesús, cuya meta es difundir el Evangelio y cuyo propósito es ayudarle a usted a pensar en lo espiritual y en lo eterno. Que conste en acta. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo programa Encuentros.